los pecados, pero al cielo regresó. Fue a preparar morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. Fue a preparar morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. ¿Qué pagaremos a Dios si no tenemos nada que darle? Nuestra vida pertenece a Dios, lo que tenemos pertenece. Así que alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios en esta maravillosa mañana. Es una mañana de gracia, es una mañana de misericordia, es una mañana de favor de nuestro Dios. Así que damos gracias primeramente a Él por ese grande amor, por esa misericordia, ¿verdad? Porque a Él le ha placido tomarnos en cuenta, tener misericordia de nosotros, ¿verdad? Bienvenidos a Tiempo de Gracia, ¿verdad? Gloria al Señor. Como usted lo ha notado, pues ahora el programa comienza a las 6:05 de la mañana, ¿verdad? Gloria al Señor. A eso de las a mitad, pues cumplimos con una pequeña pausa de la gerencia y de ahí nosotros continuamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero no paramos, seguimos compartiendo especialmente el consejo de la palabra del Señor, orando por su vida. Aquí estamos para servir, ¿verdad? Gloria al Señor. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Y a eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? A servir. Por eso dicen por ahí, el que no vive para servir, pues no sirve para vivir. Así que bienvenidos a Tiempo de Gracia. Quiero saludar esta mañana en una manera muy especial la vida de mi mamá, ¿verdad? Que está ahí en casita junto a mi esposa, ¿verdad? A las dos pues son de gran bendición, son de lo más grande, de lo más especial que Dios me ha prestado, ¿verdad? La vida de mi mamá, la bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la vida de mi esposa también ahí en casita. Los hermanos en la colonia Bellavista también les saludo y les bendigo en esta maravillosa mañana. Los hermanos de seguidores de aquí del centro también, los hermanos de diferentes lugares aquí en Honduras y también en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del mundo, a donde nos sintonizan, los que están a través del Facebook, les bendecimos, ¿verdad? Deje su comentario, comparta la transmisión, ¿verdad? Para que sea de mucha bendición para más personas. Hoy vamos a compartir un tema que para mí ha sido de gran bendición, que para mí ha sido, me ha servido en gran manera. Yo espero que a usted le pueda servir. Muchos quizás no les agrade, ¿verdad?, este tipo de enseñanza, pero es necesario, ¿verdad?, compartirlo, porque mucha gente es engañada en esta área, ¿verdad? Mucha gente es engañada en esta área y es necesario que nosotros como iglesia, ¿verdad?, tengamos el conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la gracia de dar. La gracia de dar. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, mire que en el Nuevo Testamento, la única forma aceptable para dar, ¿verdad?, la única forma aceptable que Dios acepta en cuanto a dar, se refleja a través de una sencilla pero poderosa palabra llamada gracia. Llamada gracia, ¿verdad? Entonces, en el Nuevo Testamento, con respecto al dar, no se habla de una ley para dar, sino de la gracia de dar. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintio, le dice en su segunda carta, en el capítulo 8 y versículo 7, gloria al Señor, dice:
Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Escuchó? La iglesia de los Corintios era una iglesia que no tenía escasez de dones, de talentos, no. Tenían profecía, tenían don de ciencia, tenían don de milagro, tenían ese amor, dice el apóstol Pablo, hacia ellos. Pero cuando usted lee la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, habla de ofrenda para los hermanos. Entonces, y mire que dentro de estos capítulos nos damos cuenta que los macedonios, ¿verdad?, era una iglesia, hermano, la iglesia que estaba en ese lugar, era una iglesia, hermano, que era pobre. Económicamente hablando, era una iglesia muy pobre. Pero mire que cuando ellos entendieron la gracia de dar, esto es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante, que entender que no es la ley de dar, sino la gracia de dar. En el Nuevo Testamento no se habla de la ley o mandamiento para dar, sino la gracia de nuestro Dios. Por eso es que en estos capítulos se habla de la ofrenda, ¿verdad?, para los hermanos, para los necesitados, ¿verdad? No ofrenda para el que más tenía, para el que más podía. No, el apóstol Pablo no habla de otra cosa en esto, sino de, y si podíamos decirlo así, si él hubiese mencionado una ley, hubiese sido esta. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. En el capítulo 9 y versículo 6 dice Pablo: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará. Entonces, si en el Nuevo Testamento habláramos de una norma, habláramos de un tipo de ley, pero no una ley como la del Antiguo Testamento, porque Jesucristo vino a librarnos de la maldición de la ley, a librarnos de la maldición de la ley. Entonces, si habláramos de una ley, de una norma en que basarnos en el Nuevo Testamento hoy en día con respecto al dar, es esta. Versículo 7 del capítulo 9 de 2 de Corintios: cada uno dé. Está hablando del mismo tema. Usted puede ver en el inicio del capítulo 8 de 2 de Corintios, inicio del capítulo 8, y dice: ofrenda para los santos. Y no vuelve a tener otro título, otro subtítulo, sino hasta el capítulo 10, porque el 8 y el 9 está hablando, y usted lo puede leer ahí en casa, tomarse su tiempo, ¿verdad?, y leerlo. Y en el 7 del 9 dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Oiga eso: cada quien dé como propuso en su corazón, dice el apóstol Pablo, no con tristeza, ni por necesidad. Y aquí, porque Dios ama, oiga eso, Dios ama al dador alegre. Entonces usted, cuando es una norma, cuando es una ley que usted tiene que dar, que a usted lo obligan, de lo que más abunda hoy es la predicación de la palabra de manera incorrecta, engañando
a los ingenuos, la Biblia habla que el ingenuo es engañado por la predicación o enseñanza errónea de la palabra de Dios, diciéndole que está en la obligación, de que está en el deber, de que es una ley, de que tiene que hacerlo. Y cuando usted se mira obligado a hacerlo, entonces usted no lo hace con gozo. Usted no lo hace con ese fervor. Entonces por eso es que dice, la única forma aceptable delante de Dios hoy en el Nuevo Testamento con respecto al dar es gracia. La gracia de dar y no la ley de dar. Esto lo voy a estar repitiendo en estos minutos una y otra vez. Es la gracia de dar y no la ley de dar. Entonces dice la palabra, y poderoso en Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué damos? Porque Dios nos da esa gracia de dar. Usted debe de hacerlo. Nosotros mismos muchas veces, a menudo, le animamos, le motivamos, le invitamos para que usted sea parte de este mismo ministerio, porque se necesita. Pero no lo hacemos diciéndole que su ofrenda es la condición o es la clave para que usted sea sano, para que usted sea prosperado. No, usted lo da porque ha entendido que es la gracia, ha entendido que Dios es el que le ha dado y que nos da todo lo que nosotros no podemos comprar. Usted tiene su trabajo, usted tiene su familia, usted tiene su salud. Bueno, eso Dios se lo ha dado a usted. Entonces usted lo hace por agradecimiento, porque usted agradece, usted reconoce. Entonces usted siembra y también usted elige una tierra para sembrar. Usted recuerde que el apóstol Pablo compara esto de dar, de sembrar, de ofrendar como una siembra. Como una siembra. La siembra tiene una ley. Hay una ley de la siembra y de la cosecha que es irrevocable. Eso lo que dice es que el que siembra, ¿verdad? El que siembra abundantemente, generosamente, dice el apóstol Pablo. El apóstol le está invitando a los corintios a que sean generosos en dar. No siempre la persona que da más cantidad es porque es más generoso. No, Jesús dijo que aquella viuda que había dado aquello literalmente era poco. Pero dijo Jesús, esta viuda, mire que cuando se trata de ofrendar, Jesús se sentó a ver lo que ofrendaba y Él hace lo mismo hoy. Yo pienso esto, Jesús hace lo mismo hoy. Cuando nosotros vamos a ofrendar, Dios hace lo mismo. Y nosotros, no sé usted, pero muchas veces tenemos esta norma. Creemos que el dinero que andamos es nuestro. No, nosotros no tenemos nada. Nuestra propia vida le pertenece a Dios. Entonces, ¿cuál es la norma? Nos sacamos de nuestra bolsa el billete más pequeño. Si es el día 5, el billete más pequeño, esa es la ofrenda. Nunca olvido, en una ocasión me reprendió el Espíritu Santo porque me llevé la mano a la bolsa para ofrendar y no había billete menos de a 100, y dije yo en mi mente, no ando ofrenda hoy.
Me reprendió el Espíritu Santo como usted no se imagina. Y con aquella pena delante del Espíritu, porque nadie más sabía, tomé uno de los billetes, quizás contra todo razonamiento. 100 lempiras, hermano. A veces lo sentimos nosotros como que no debe de ser como una ofrenda. Y vamos a ver más adelantito qué importante es esto. Cuando yo deposité, hermano, esto no solamente una vez me ha pasado, no lo estoy hablando como una doctrina, Dios lo quiso hacer así. Cuando yo deposité aquella pequeña ofrenda ahí, solo me di la media vuelta y me dice un hermano, mira hermano, para que se beba un fresco. Y era 5 veces más, óigame, 5 veces más de aquella ofrenda. Entonces nosotros muchas veces estamos decidiendo, estamos determinando la cantidad que cosechamos, y seguimos determinando esa cantidad que cosechamos, porque cuando lo determinamos en el momento de sembrar. Si nuestra siembra es generosa, generosa será nuestra cosecha. Yo recuerdo ahí por donde viven mis papás, en una ocasión me dijo mi mamá, de ciertas personas habían sembrado 3 quintales de frijoles, habían sembrado. Para mí sembrar 3 quintales de frijoles es un desafío. Es un desafío, es una buena inversión. Tiene que tener los recursos, tiene que tener, ¿verdad?, todo lo que conlleva eso. Pero al momento de la cosecha, ellos cosecharon, ¿verdad? Cosecharon abundantemente porque sembraron abundantemente. En ese mismo año, en el solar donde yo vivía, nosotros vivíamos, yo sembré casi media libra de frijoles, ¿verdad? Es ilógico, contra todas las leyes, aún diciendo yo que creo en el Dios más poderoso, es ilógico que yo pretendiera cosechar lo mismo que cosecharon aquellos que sembraron 3 quintales, aunque yo que era menos de media libra. Si aquella menos de media libra, más bien Dios lo hizo, bueno, con decirle que yo aporría frijoles. Después de que habíamos regalado, habíamos comido, de una manera impresionante. Pero no podía pretender yo que de aquella cosecha iba a estar comiendo frijoles años. Y eso es lo que muchas veces nosotros pretendemos. No, el apóstol Pablo compara esto del dar, de sembrar también. Aparte de que la ley, lo principal es entender que es la gracia de dar y no la ley de dar. Pero que lo compara con la siembra en la tierra. ¿Qué más aprendemos de la siembra? Una, que nunca se compara la siembra con la cosecha. Usted siembra un grano de maíz. Ese grano de maíz, usted lo deposita en la tierra y ese grano se pierde, aparentemente se pierde porque tiene que morir en la tierra. Tiene que morir, y dice la palabra del Señor que si no muere, se queda solo. Pero cuando muere, entonces nace una pequeña mata que va creciendo y va creciendo. Y cuando usted cosecha, mire, de un grano, muchas veces esa mata de maíz, cuando es el tiempo de la cosecha, de repente una ¿cómo le dicen? Mazorca, le decimos nosotros acá, una mazorca o 2 mazorcas. Mire cuántos granos tiene de un grano que sembró. Entonces, parte importante también de la siembra en la tierra es que tiene que ser en una tierra fértil. Eso también tiene que tomarlo en cuenta. Usted, cuando usted va a sembrar, siembre en una tierra fértil. Nosotros como pastores, nosotros como hermanos, ¿verdad?, como personas cristianas que estamos acá con un programa y que hay gente que siembra,
nuestra oración, o parte de nuestra oración a Dios, tiene que ser que nos ayude y una determinación de honrar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de estar alineado a la voluntad de Dios, para que la persona que siembre en este ministerio y en los diferentes ministerios, siembre en tierra fértil. ¿Cómo sabrá la persona que ha sembrado en tierra fértil? Lo sabrá porque cuando usted siembra en tierra fértil, usted cosecha. Entonces, mi oración es: Dios, yo quiero ser tierra fértil. Yo quiero ser tierra fértil para que el que siembra coseche en abundancia. Es impresionante esto de la ley de la siembra y de la cosecha. Vamos a cumplir con una pequeña pausa de parte de la gerencia. Ya regresamos con todos ustedes en tiempo de gracia. Vino a morir en la tierra por nuestros pecados, pero al cielo regresó. Fue a preparar morada para todos nosotros, oh gloria a Dios. Sulamita Estéreo 106.13 Galaxia TV Rocas, Canal 22. Síguenos en Facebook como Galaxia TV Rocas y Estéreo Sulamita. ¿Quiere aumentar sus ventas en su negocio? Galaxia TV Rocas y Estéreo Sulamita es su mejor opción. Somos especialistas en marketing. Analizamos la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de las necesidades, con paquetes publicitarios al alcance de su bolsillo. Comuníquese con nosotros a nuestro móvil 9898-7419. Galaxia TV Rocas y Estéreo Sulamita somos publicidad que sí se escucha. Publicidad sin límites. Llámenos ya 9898-7419. Programa Tiempo de Gracia y estamos hablando bajo el tema la gracia de dar, ¿verdad? La gracia de dar. Estábamos hablando de de la comparación que hizo el apóstol Pablo enseñando acerca de dar, ¿verdad? Y la ley es esta: cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿verdad? Usted no lo hace con tristeza ni por la necesidad que tengamos nosotros de cumplir acá con un pago, con estar al día. No, usted lo hace como propone en su corazón. Usted lo hace de acuerdo a lo que Dios propone, en qué tierra también sembrar, porque estamos hablando de que la tierra debe de ser una tierra fértil. ¿Por qué? Porque hay tierra que es árida. Hay una tierra que usted dice, no, el que ha sembrado sabe, en la tierra se dan unas partecitas de tierra que usted sabe que no echa ni monte ahí. Entonces debe de ser en una tierra fértil, ¿verdad? Debe de ser en una tierra fértil. Y dice el versículo 10 de este capítulo 9, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, oiga eso, vuestra semilla, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Frutos de vuestra justicia. Pero dice: multiplicará vuestra sementera, o sea, multiplicará la semilla. Mire este principio: ¿a quién Dios le da pan? Al que come. Pero oiga eso: ¿a quién Dios le da semilla? Al que siembra. ¿Qué es lo que determina en el agricultor? Para el agricultor, ¿qué es lo que determina su sustento, su pan?
¿Qué es lo que determina? La semilla. Hay un tipo de provisión que Dios nos da, que no es pan, sino que es semilla. ¿Qué le sucede al agricultor, al campesino, al que trabaja la tierra cuando se come la semilla? No puede sembrar. Y cuando no siembra, ¿qué le sucede? Que no puede cosechar. Porque mire, son leyes irrevocables. Son leyes irrevocables, pero no ley como la del Antiguo Testamento, sino que es la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando llega el momento de la siembra, muchas veces nosotros ponemos un montón de pretextos. Un montón de pretextos para no sembrar. No tengo dónde, muy caro, no llueve, cuánta cosa. Pero al momento de que los demás están cosechando, quisiéramos nosotros también estar cosechando. Es como cuando a la gente le están saliendo los cheques, cuando a la gente le están pagando, ¿verdad? A fin de mes, a fin de quincena. Como quisiéramos nosotros muchas veces ser parte de la gente que le están acreditando ahí, ¿verdad? Ese sueldo, ese salario, ese pago. Pero no se puede porque fue a la gente que trabajó. Entonces, óigame, muchas veces Dios nos provee semilla y nos comemos la semilla junto al pan. No, la semilla es para sembrar, porque la semilla es la que determina el porvenir, asegura el futuro. Usted sabe las personas que trabajan que siembran con riego. Esas personas de repente todo el año tienen elotes. ¿Por qué? Porque siembran una parcela, al mes siembran otra parcela, al mes siembran otra parcela. Entonces están sembrando, están cosechando. Mientras están sembrando una parcela, están cosechando otra parcela. Y nosotros muchas veces en Dios, con la siembra de allá del 2010, le estamos diciendo a Dios: recuerda mi semilla, recuerda mi siembra, recuerda lo que yo hice. No, hermano, eso fue en el 2010. Entonces es la gracia de dar, de dar. Le dice el apóstol Pablo: ustedes abundan en todo don, en todo talento y hasta en el amor hacia nosotros. Pero asegúrense de también formar parte de esta gracia. Mire que en ese capítulo, en el capítulo 8, que habla de dar, de la gracia de dar, esa palabra gracia aparece ahí, aparece 7 veces. 7 veces aparece la palabra gracia ahí en el capítulo 8. Esa es la palabra clave. Es la gracia de dar y no la ley de dar. Entonces, ¿por qué? Porque mire que la ley, ¿verdad? La ley es algo externo, escrita en tablas de piedra. Y la naturaleza nuestra no es lo exterior, es lo interior. Entonces esa naturaleza se revela contra esa ley externa. Dice la palabra que Jesucristo vino a liberarnos de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley no se puede cumplir, porque en la ley no se podía. El que era transgresor de la ley en un punto se volvía transgresor de la ley en todo, aunque cumpliera el 99.9, uno le hacía transgresor. Y el que era transgresor, pues usted sabe, la ley, el que no la cumplía, era tremendo. Entonces Jesucristo vino a librarnos de la maldición de la ley. Entonces, ¿para qué permanecer en ley? Hoy en día, resumiendo, hoy en día nada debemos hacer por ley. Porque en el Nuevo Testamento, óigame, la gracia no es algo externo, no. La gracia está en el interior.
escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿Y quién es el único que puede escribir ahí en las tablas de nuestro corazón esa gracia? El Espíritu Santo. Él es el único. Entonces la gracia no opera de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso es que cuando Dios ha hecho la obra en nuestro corazón, se nota aún en el exterior, aún en nuestra forma de hablar. Entonces, de lo más que se ve hoy es la predicación de la palabra, todo llevado al asunto de la prosperidad, al asunto del dinero, al asunto de pactar por esa enfermedad, para que los hijos salgan de la drogadicción, por la conversión de la familia. No, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No está limitado. No sería un Dios justo, no sería un Dios misericordioso. ¿Para qué Jesús hubiera muerto en la cruz del Calvario si los milagros estuvieran condicionados a una ofrenda, a dar dinero? No. Debemos aprender esto en lo que la palabra habla hoy en el Nuevo Testamento con respecto a la diferencia entre la ley y la gracia. Verá, gloria al Señor. Entonces mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Escuchó? La ley por medio de ¿quién? De Moisés. El periodo de la ley terminó. Es mala la ley, dijo el apóstol Pablo. No. Pero, óigame, fue por medio de Moisés. Pero la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia por medio de Jesús. Si me quedo con la ley, estoy de verdad atrasado. Estoy en un pacto inferior. Y hoy estamos en un pacto superior. Es el pacto de la gracia, es Jesús. Gloria al Señor. Esa gracia que es solamente por Jesucristo. Óigame, fue por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Usted no da porque tiene un mandamiento de dar. No, usted da porque entiende, porque está agradecido, porque se da cuenta de que podemos trabajar, porque Dios nos da salud, porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos da la sabiduría, porque Dios abrió puertas, porque Dios tiene nuestra familia sana. Usted lo hace. No porque le dice a Dios, aquí está esto y yo espero. No, es que usted no tiene que esperar. Usted no puede obligar a Dios ni en oración ni en nada a que Dios haga algo. Usted lo que tiene que hacer es honrar a Dios. Y cuando usted honra a Dios, Dios no se va a quedar sin honrarle a usted. La gracia fue liberada en la cruz. Y eso usted solo lo recibe. Esa gracia usted solamente se apropia de ella solamente por la fe. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, gracia. Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Escuchó? La palabra clave sigue siendo gracia. Gracia y no ley. Gracia. Porque muchas veces nos quedamos con que hay cosas que no son que ya no debe ser una ley, y que hay otros puntos que sí deben de ser una ley porque nos conviene. Porque conviene para muchos que la iglesia misma tenga
¿verdad? Ignorancia, tenga desconocimiento, ignore, no le estoy ofendiendo, sino que ignore la verdad acerca de ciertos asuntos por conveniencia. Predicar la palabra de Dios como debe de ser predicada muchas veces no conviene así hablando humanamente. ¿Por qué? Porque mucha gente hace ciertas cosas y la actitud corrupta, la actitud incorrecta muchas veces con respecto a la finanza. Dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, pero aquí la palabra clave es gracia, no ley, sino gracia. Gracia, aleluya. ¿Qué significa gracia? Que es un don inmerecido, que usted y yo no podemos ganarla, que no podemos merecerla. Por eso es gracia. Y es gracia. No podemos ganarla. Entonces dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza, por su obediencia, mire qué intercambio divino. Eso es lo que mucha gente no ha entendido, ese intercambio divino. Nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero aquí no habla de tener los montones de dinero. No, qué más riqueza que ser sus hijos, que sus hijos, su pueblo. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Jesús venció la maldición de la pobreza. Óigame, Jesús venció la maldición de la pobreza que viene como consecuencia de infringir la ley. La ley condenaba con pobreza al que no cumplía con la ley. Para que recibiéramos la riqueza del reino de Dios. No riqueza de dólares, de euros, no, la riqueza del reino de Dios. Entonces, oiga esto. En relación con la gracia, el Nuevo Testamento revela que solo se recibe por fe. La esencia misma de la gracia es que no se puede ganar. Nada podemos hacer para merecerla, ¿verdad? Nada podemos hacer para merecerla. Esa es la esencia misma de la gracia. Por eso es que Efesios capítulo 2 versículo 8 dice: por gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Oiga eso, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces mire el orden. Dice: aparece primero la gracia, después aparece la fe y después aparece obras. Entonces mire esto: gracia, fe y por último las obras. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Escuchó eso? La fe que obra por el amor. Entonces, es la gracia. Y cuando se trata de dar, no es la ley de dar, sino la gracia de dar. No, espero no aburrirlo con esto, pero de esto se trata. Entonces, dice la palabra, hermano, que esa gracia la obtenemos únicamente por fe. ¿Verdad? Es por fe que nos apropiamos de esa gracia, ¿verdad?, que se manifiesta
y que nos apropiamos de ella por fe, pero que se manifiesta por amor, ¿verdad? La fe es la única forma con que nos apropiamos de la gracia de Dios, ¿verdad? La fe que se apropia de la gracia de Dios obra por medio del amor. Entonces, mire, esta es la clave. Quiero enfatizar en esto porque esta es la clave espiritual para dar de manera correcta. No es que usted no lo puede hacer, pero se trata de hacerlo de manera correcta. Usted no solo dé por dar, no, se trata de sembrar. Entonces usted quiere hacerlo de manera correcta. La clave espiritual para dar de manera correcta es la gracia y no la ley, que se recibe por medio de Jesús y a través de la cruz por fe y que obra por medio del amor. Yo le voy a repetir eso porque esta es la clave, el centro de la enseñanza. Dice, la clave espiritual para dar de manera correcta es la gracia y no la ley. Clave espiritual para dar de manera correcta es la gracia y no la ley, que se recibe por medio de Jesús a través de la cruz por fe. A través de Jesús, por medio de la cruz, por fe, y que se manifiesta por amor. Entonces, insistimos, hermanos, insistimos en esto. Los principios bíblicos sobre la finanza, según los presenta el Nuevo Testamento, solo se pueden, ¿verdad? Solo se pueden apropiarse de ellos por medio de la fe. Entonces usted responde al mensaje con fe, porque la fe sin obras es una fe muerta, ¿verdad? Entonces usted responde con fe. Entonces la fe dice, oiga esto, son la fe que dice, no puedo darme el lujo de no dar, porque esa es la clave para recibir. ¿Cuál es la clave para recibir? Dar. Pero dar, ¿cómo dice Pablo? Con gozo, no con tristeza, porque Dios ama. Mucha gente le pone ahí que Dios bendice. Yo entiendo, ¿verdad? Lo que usted quiere decir, ¿verdad? Porque, y claro, si Dios ama al dador alegre, lo va a bendecir. Dios no se queda con nada, pero usted no se deje engañar a que es un mandamiento, a que es una ordenanza, a que es una ley, porque no, es la gracia, ¿verdad? Es la gracia. Entonces la mente carnal es la que dice, no puedo permitirme dar, porque lo voy a perder. No, recuerde, si el grano no cae a tierra y muere, ¿verdad? Si no muere, se queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Mira lo que dijo Jesucristo en el capítulo 6, versículo 38 de Lucas. Dad y se os dará. ¿Qué es primero? Dar. ¿Cuál será la respuesta? Que se nos dará. Dice, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mire que aquí aparece la palabra volverán a medir. Y usted dice, pero ¿cuándo me midieron ya antes? ¿Cuándo determiné la medida que me volvieran a medir? Cuando yo medí para dar. O sea que cuando usted está midiendo, oiga esto, porque esto es poderoso esto. Cuando usted está midiendo para dar, usted le parece que está midiendo para el que va a recibir, pero realmente usted está midiendo para usted, porque dice que con la misma medida que medís os volverán
a medir. Entonces, ¿por qué muchas veces somos escasos? Le hablo con todo respeto a aquel que Dios, hermano, que Dios le ha dado bienes. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha prosperado. Pero dice el apóstol Santiago, pero si alguno ve al hermano pasar necesidad y cierra contra él el corazón, dice, ¿cómo mora? Oiga, ¿cómo mora Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en alguien si ve pasar necesidad a su hermano y cierra contra él el corazón? Entonces dice Jesucristo esta ley, que cuando nosotros medimos para dar, realmente estamos midiendo, estamos determinando la medida con que vamos a recibir. ¿Qué ocurrió primero? Dimos. Luego Jesús dijo esto, a la gloria al Señor, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús afirma que si usted desea recibir en abundancia, entonces tiene que dar en abundancia. Gloria al Señor, esta verdad es admirable, es impresionante. Entonces, ¿de qué le hemos hablado? ¿De qué le hemos compartido? De la gracia de dar y no de la ley de dar. Vamos a estar en otro día de estos hablando un tema parecido y que también es de gran importancia, esperando que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Tenemos 5 minutos acá, le vamos a dar lectura a los mensajes. Envíenos sus preguntas, sus comentarios, ¿verdad? Sugerencias, observaciones. Aquí se acepta, hermano, se acepta, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito el nombre de Dios, ¿verdad? Y saludos para la hermana Sofía Zavala, Roger Bueso y todos los que están a través del Facebook. Dice, bendiciones, hermanos, su programa es de mucha bendición. Un saludo para mis 3 amores y mi madre Mercedes Ávila, y para toda mi familia, que las amo mucho, y para mí que los extraño mucho. Para mí, vamos a ver. Ok, bueno, ahí estamos. Claro que sí. Muchas bendiciones para usted en esta mañana. Gloria al Señor. Damos gloria y honra a nuestro Dios. Dice Roger Bueso, Dios le bendiga, pastor, poderosa palabra. Dios le bendiga grandemente, amén. Brenda García dice, Dios bendiga su vida, pastor, es una bendición el programa Tiempo de Gracia, amén. Dios bendiga su vida, hermana Brenda García. Melissa Maradiaga, Dios bendiga la vida de la hermana Melissa Maradiaga, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que Dios bendiga la vida de mi esposa ahí en casita, ¿verdad? Junto a mi madre, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Mi mamá, gloria al Señor, en casita. Tenemos la bendición de que ahí está con nosotros, gloria al Señor. Y si no se fuere hoy mi mamá, la podíamos traer mañana al programa, ¿verdad? Si no se fuere hoy, mi mamá la podríamos traer aquí al programa mañana para que estuviera con nosotros acá, gloria al Señor. Sería una bendición, ¿verdad? Sería una bendición. Bendiciones, Pastor Marvin, siempre en fiel sintonía en su bonito programa, que se le aprecia mucho. Que tenga un excelente día. Atentamente, Jessica Paola Hernández. Dios bendiga la vida de la hermanita Jessica Paola Hernández, ahí en la Nueva Esperanza, siempre en fiel sintonía del programa Tiempo de Gracia. Dice, buen día, siervo. Saluda a mi princesa hermosa Michelle Zúñiga Barahona, por estar de cumpleaños hoy, hasta San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo. De su querido hermano y sus padres la aman mucho, amén. Bueno, ahí está el saludito, gloria al Señor. Bendiciones, pastor. Quiero que por favor me haga una invitación a todas las aldeas cercanas de Buenos Aires, Miamba, a todos los que le escuchan el programa. 2 noches de campaña el día de mañana y el sábado. Están cordialmente invitados a las 6 p.m. Bendiciones. Bueno, ahí está, gloria al Señor, la invitación para todas las congregaciones
de las aldeas de alrededor, ¿verdad? Y de Buenos Aires, Miámbar, campaña, ¿verdad? El día de mañana y pasado mañana, gloria al Señor. También el día 12, 13 y 14, la Iglesia de Dios de Valle de Ángeles tiene una poderosa campaña, ¿verdad? Ahí nosotros estaremos acompañándoles ahí el día viernes 13. Viernes 13 estaremos nosotros acompañando ahí a los hermanos de Valle de Ángeles. Un saludo para el pastor David. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios bendiga su vida. Sí. Ajá. Yo se la saludo, hermana. Yo se la saludo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a la prima. Ahí está saludando a mi mamá. Gloria al Señor. ¿Verdad? Gloria a Dios. No vamos a poder leer los mensajes, pero los vamos a leer en casa, hermano. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, amén. 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 Sí. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida de hermana Ina. Saludando a mi mamá también ahí. Gloria al Señor. Hola, se queda mi mamá para que viniera acá mañana a estar conmigo. Y Dios le bendiga, dice, bendiga su vida, su madre y su esposa. Amén. Gloria al Señor. Así que se nos ha ido el tiempo, no hay tiempo para más. Dios bendiga su vida, ¿verdad? Automotriz El Maestro. Somos especialistas en el sistema EFI, diagnóstico por computadora,